personal investigador en formación en la Universidad de Salamanca en el área de Derecho Penal. Alicia es graduada en Criminología y máster en Derecho Penal por esta casa, la Universidad de Salamanca. Es miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional y del Centro de Estudios para la Mujer. Sus líneas principales de investigación giran en torno a la delincuencia de cuello blanco, a la violencia de género e igualdad, así como a los menores y nuevas tecnologías. Alicia ha publicado artículos en numerosas revistas y capítulos en obras colectivas de temas como el que nos trae aquí hoy, de la resocialización de delincuentes de cuello blanco, pero también de los menores como víctimas de la cibercriminalidad, de la corrupción en los pequeños municipios o la perspectiva de género en derecho penal. Les informo que la conferencia va a ser grabada y va a estar a disposición de todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Asimismo, les adelanto que la intervención va a durar unos 30 minutos y cuando termine habrá un turno de preguntas. Las preguntas se pueden ir ya planteando por el chat o al terminar, o si lo prefieren, pues levantan la mano y daremos acceso mediante pues, la cámara y el micro. Y sin más preámbulos, le cedo el turno de palabra a Alicia y damos inicio a la conferencia. Muchas gracias, María. Bueno, agradecer a María la presentación, al Centro de Gobernanza Global la posibilidad de participar en esta serie de conferencias o charlas, coloquios y en general aquellas personas que están detrás del centro y que organizan esto y que dan la posibilidad de transmitir conocimiento y que mejoremos unos y otros, pongamos en común lo que sabemos o lo que queremos aprender y podamos también discutir abiertamente sobre ciertos temas, porque no es todo como se lee o como se entiende, sino cómo algunos lo podemos interpretar y cómo otros desde otras perspectivas también lo interpretan. Así que sin más y sin robarme casi tiempo a mí misma y para no alargar la sesión, paso a compartir una serie de diapositivas sobre las que me iré apoyando para desarrollar la ponencia. Bueno, pues como María ha dicho, mi participación en esta serie de coloquio o conferencia, no sé muy bien cómo llamarlo, lleva por título PIDECO, un intento para conseguir una actitud prosocial en delincuentes económicos. PIDECO es un programa de intervención que se desarrolla en las prisiones españolas y que se ha desarrollado para, en concreto, delincuentes económicos, ¿vale? Este programa lo que intenta o lo que va a intentar es la reinserción de estos delincuentes económicos en la sociedad. Y el porqué de una actitud prosocial se entenderá igual mejor cuando se acerque el final de este tiempo, porque se han notado que estos delincuentes presentan unas carencias que delincuentes convencionales no presentan o no en tan alto nivel. Entonces, esa actitud prosocial de convivencia social pacífica, atendiendo a unas normas comunes, atendiendo a las características propias del individuo, es necesaria para estos delincuentes económicos. Hay que incidir de una forma mayor que para otro tipo de delincuentes. Por tanto, PIDECO es eso, es el programa de intervención en delitos económicos, son una abreviación del mismo, y no es más que un programa destinado a la reinserción de los penados que se ha puesto de manifiesto de forma pionera a nivel mundial, aquí en España, y se lleva a cabo a través de instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio del Interior. Este programa sí hace referencia a que en principio y de momento en la Comunidad Autónoma de Cataluña no se llevará a cabo porque la Generalitat tiene su propio sistema, por decir así, de instituciones penitenciarias, no dependen como tal del Ministerio del Interior, las autogestiona la Comunidad Autónoma y por tanto no estarán dentro las prisiones catalanas para este programa, ¿vale? Ni siquiera tampoco tenemos en cuenta los datos siguientes que voy a dar, estarían excluidos los presos que estén en estas prisiones, pues porque, como digo,
las estadísticas y los datos y las referencias irían aparte, ¿vale? Entonces, bueno, la necesidad de estudiar este programa surge cuando, en relación con mi tesis y estudiando la delincuencia de cuello blanco y propiamente la reinserción de los delincuentes de cuello blanco, comienza a resonar esta necesidad de intervenir para estas personas y nace Pideco. Entonces, bueno, atenta a las informaciones que iban saliendo, aquello que se iba publicando y lo poco que instituciones penitenciarias nos dejaba ver del programa, he pasado a recoger los puntos más importantes para ir marcando los pros y los contras que aprecio en el programa, para finalizar con una serie de conclusiones o de críticas, que es más donde me gustaría que, bueno, pues aparte de las dudas que pudiesen surgir a los que escucháis, también discutamos sobre aquello que yo considero que igual son debilidades del programa y que se deberían de mejorar. ¿Por qué es necesario este programa? Bueno, pues por dos puntos, ¿no? Primero, instituciones penitenciarias, dentro y en cumplimiento de la reinserción, tiene programas específicos para ámbitos muy complejos y muy diferentes, ¿vale? En la actualidad hay en torno a 20 programas que se ponen en funcionamiento en distintos momentos y en distintos centros, no están todos funcionando a la vez, y estos se desarrollan para tipologías delictivas distintas, ¿no? Pueden ser para delitos violentos, contra el tabaquismo, en el caso de agresiones en la pareja. Hay programas que se llevan a cabo con animales. Y para este grupo de delitos, lo que de forma común se han denominado delincuencia económica, no había nada. Entonces, bueno, se sentía que era una necesidad cuando se acompaña de cifras. Esta cifra es porque en las prisiones españolas hay en torno a 2.000 personas condenadas por esta serie de delitos. Esto representa un 5,6% del total de los presos en las cárceles. Estos datos son al cerrar el año 2020. Actualmente estas cifras tienden al crecimiento, ¿vale? Entonces probablemente estaríamos hablando de un número mayor que eso se señala ahí. Entonces, la necesidad surge de esos dos momentos, ¿no? El crecimiento y el elevado porcentaje de presos como delincuentes económicos, y que si había programas específicos para otros tipos de delincuencia, había que darle una respuesta también a esta modalidad delictiva económica. Y a esto se le sumó un tercer motivo, que puede ser que ahora no sea especialmente relevante, pero que acompaña al programa en todo momento. Y es que muchos de los casos que se abordan o que se tratan son casos mediáticos, ¿vale? Entonces se tiene en cuenta y se valora que la salida de prisión distará de salidas de prisión comunes. Todos los días hay personas que terminan su tiempo en prisión y acceden a una vida en libertad, ¿no? Y muchas de estas veces no nos enteramos, pero se entiende o se prevé que haya casos también mediáticos que continúen a la salida de prisión. Y el programa tenía esto también como una necesidad de preparar al delincuente para su salida en prisión en este sentido. Esta necesidad también es la de la reinserción, ¿no? ¿Y por qué esta reinserción y por qué la reinserción para estos delitos económicos? Pues bien, como ya adelantaba antes, el número de presos crece, y crece de forma exponencial y crece de forma preocupante. ¿Por qué? Porque si decimos que en los últimos 10 años la tendencia es al alza, puede parecer que crece el número de delitos, pero ya está, ¿no? Pero si nos fijamos desde el año 2013 al cierre del 2020, el número de casos de condenas por estos delitos que se engloban como delincuencia económica y que con posterioridad especificaré, se han triplicado. Claro, si decimos que en 2013 había un caso y que en 2020 hay 3, igual no lo vemos de una forma tan clara, pero pensad que ya hemos cerrado el año 2020 con más de 2.000 casos. Por tanto, las cifras en 2013 eran muy bajas. Esto también se tiene que acompañar de otro punto, y es que sí, la tendencia es al alza, la tendencia de presos económicos aumenta,
pero también tenemos que valorar si es solo porque cada vez se cometen más delitos o porque desde el derecho penal se condena con mayor firmeza estos actos, los aplicadores de la ley, los jueces y los tribunales acaban imponiendo sanción o acaban imponiendo una prisión cuando antes la pena podía ser diferente, no podía no ser privativa de libertad y podía ser de otra modalidad, y se acompaña también de una dificultad en la prueba, una dificultad de esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, si la tendencia es al alza, hay que tener en cuenta todas las características. Pero esta reinserción no solo se debe a ese alto número de presos económicos, por decirlo así, sino también porque desde instituciones penitenciarias deben de cumplir con la garantía constitucional de la reinserción. El artículo 25 de la misma atribuye que uno de los fines de la prisión es la reinserción y la reeducación, ¿no? Teniendo en cuenta con que otros medios han fallado y el sujeto en sí ya ha cometido el delito, debemos de reinsertar, debemos de reeducar, y desde instituciones penitenciarias será su obligación, pero no solo cumplir con ese fin constitucional, sino también el artículo 59 de la Ley General Penitenciaria aboga por estos programas de reinserción como forma de cumplir o de intentar cumplir con esa garantía constitucional, ¿no? Entonces, la reinserción sería en esos dos sentidos. Primero, después de que han fallado los mecanismos de prevención anteriores a la comisión delictiva, pues cumplir con ese fin constitucional desde instituciones penitenciarias. El objetivo del programa, pues ya más o menos se ha ido diciendo, puliendo a lo largo de lo que hemos ido comentando. Es reeducar al individuo, ¿vale? Tiene que aprender a enfocar una vida en libertad, como decía al principio, con una actitud prosocial. Es decir, debemos de intentar no simplemente modificar esos factores que le llevan a la comisión del delito, sino que aprenda y que entienda que su acto o los actos que desencadenaron una pena privativa de libertad no es más allá que porque esas conductas están contempladas en la legislación penal y queda fuera lo que él entiende de lo que es delito o de lo que no es delito. Y esto tiene que ver con las características que se han ido descubriendo para estos delincuentes. Antes de crear el programa propiamente dicho, hubo un trabajo de campo en el que, bueno, estas personas entendían un concepto de sí mismo como muy favorable, en el que no se arrepentían de la comisión del delito porque entendían que estaba autojustificado, ¿vale? Y que realmente no pasaba nada porque no había una víctima. Entonces, ese objetivo es reeducar al individuo, hacerle entender que ese pensamiento y que esa forma de comportamiento no es la adecuada para una vida en sociedad, en un estado actual como puede ser España, ¿no? Entonces, de ahí nace Pideco con ese objetivo y con esa necesidad de reinserción. ¿Y de qué parte Pideco? Y aquí vendría una de las primeras críticas. Bueno, parte de la necesidad, evidentemente, de este programa, que como ya he dicho es pionero a nivel mundial, no hay nada anterior con estas características, y toma como referencia y fija el perfil de los condenados por delitos económicos, pero en un caso concreto que es el de la corrupción. Y entonces, tomando como referencia ese caso particular de corrupción, aprecia que es necesario un programa para paliar deficiencias de esos sujetos, unos comportamientos que no se adecúan a un Estado social y democrático de derecho. Y de ahí nace este programa. Entonces, ¿por qué digo que aquí aparecería la primera crítica que yo entiendo? Y es esa visión particular de la corrupción. Los delitos económicos es mucho más que corrupción, o sea, no es porque yo lo diga, sino porque han englobado dentro de delincuencia económica multitud de tipos delictivos. Entonces, fijarse solo en un caso concreto como es la corrupción, que atiende a unas características concretas, podría un poco hacer que el programa se tambalease en su base. Este programa sí que
es necesario señalar que se realizará de carácter voluntario. El sujeto o condenado en prisión que desee participar lo podrá hacer siempre y cuando cumpla también el siguiente de los requisitos, y es que le queden menos de 2 años de condena. Y esto se ha hecho así porque consideran que esos 2 años que quedarían para finalizar la condena, para que comience su vida en libertad o incluso una semilibertad, es el momento más adecuado para llevar a cabo o desarrollar este programa, ¿vale? La duración del programa implica un tiempo suficientemente amplio y con unos márgenes para que el sujeto pueda cumplir los objetivos, que con anterioridad a estos 2 años no tendría sentido porque le quedaría mucho tiempo aún en prisión, y con posterioridad igual nuestro sujeto obtiene una libertad anterior a finalizar el programa y tampoco es oportuno. Si bien nos sirve para obtener beneficios penitenciarios y por tanto es meramente voluntario de carácter como un aprendizaje, sí que se puede valorar o sí que se va a valorar de forma positiva para un cambio de grado, por ejemplo, para conceder ciertos permisos. Entonces, bueno, es cierto que no se obtiene como tal un beneficio, pero es un plus más a valorar. Sí que esto me parece un punto a favor, ¿vale? Entiendo que no se obtenga un beneficio penitenciario, porque si automáticamente de un programa de intervención obtienes un beneficio penitenciario puede quedar desdibujada un poco la finalidad del mismo, pero evidentemente participar en estos programas y resolverlos de forma positiva o apta, por decirlo de alguna forma, en el que tú realmente has aprendido y te ha servido, entiendo que se valore de alguna forma, porque si lo que queremos es que estos sujetos vuelvan a una vida en libertad, reinsertados sin ningún tipo de problemas, ahí también, no sé si premiar, pero el término entrecomillado, sus trabajos y sus avances dentro de la prisión. Ahora sí, ¿qué es la delincuencia económica para este programa? Pues la delincuencia económica para el programa es toda esa serie de delitos que aparecen en la diapositiva. Y son muchos, porque cuando leemos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y nos vamos al Código Penal, vemos que hay una serie de tipos penales concretos que entrarían dentro de ellos. Es decir, no estamos hablando de un robo en concreto, sino estamos hablando de una globalidad de tipos delictivos que se encuadran dentro de esos títulos que propiamente aparecen en nuestro Código Penal. Comentarios al respecto. Bueno, el primero de ellos omite hurtos, robos y extorsiones. Esto deja fuera una cantidad de condenas impresionante, en el sentido de que el número de condenados en España por hurto, robo o extorsiones supera propiamente aquellos que estarían dentro, que se podrían acoger a este programa por esa delincuencia económica. Entonces, el concepto de delincuencia económica empieza a desdibujarse de lo que nosotros entenderíamos sin más por delincuencia económica si leemos ese título, ¿no? Si el robo o el hurto como formas igual típicas de delitos contra el patrimonio quedan fuera, ¿qué está dentro? Bueno, pues si estarían dentro, por ejemplo, las estafas o las apropiaciones indebidas, ¿no? Ahí lo que nos hace también pensar es el perfil de esa persona o de ese sujeto condenado, ¿no? Ya no es un hurto, ya no es un robo, ya no es una tipología delictiva convencional en muchos de sus aspectos. Nos alejamos de la delincuencia típica, casi de la delincuencia de la pobreza, que en ocasiones se cometen estos hurtos o estos robos como forma de supervivencia, y nos vamos hacia otra delincuencia, que no es delincuencia económica solamente o en sí, sino que habría más matices detrás, ¿no? También, bueno, los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, y los delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio y del medio ambiente. Y aquí nos encontramos de nuevo con otro problema, y es que dentro de todo este título aparecen delitos que nada tienen que ver con el orden socioeconómico, nada tienen que ver con esa delincuencia económica
como concepto general, ¿no? Entonces, al final han englobado dentro de delincuencia económica una serie de delitos que, lejos de la realidad, no tienen nada que ver ni siquiera con ese poder económico, ¿no? Y ya como punto final, los delitos contra los derechos de los trabajadores y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, artículos 311 a 318 bis. Aquí sí que es una de las críticas principales que yo encuentro. No sabría justificar o no podría justificar de ninguna forma la inclusión de estos dos formas, por decirlo así, delictivas dentro de delincuencia económica. Podemos entender o se puede intuir que de forma subsidiaria en ellos haya un carácter económico, pero lejos de la realidad de propiamente una delincuencia económica, o así lo entiendo yo y así lo veo. Y si alguno de ustedes no piensa de esta forma, pues me gustaría que me explicase o que me diese una forma de entender por qué estos delitos están ahí, ¿no? Entonces, ¿esto responde realmente a una necesidad de inserción de estos sujetos en la sociedad después de su paso de prisión? Bueno, durante años se ha abogado que la delincuencia económica, y en concreto esos delitos encuadrados como delincuencia de cuello blanco, no necesitan reinserción, entendiendo delincuencia de cuello blanco como aquellos sujetos que cometen delitos, bueno, sujetos con una posición alta, tanto laboral como social, un estatus alto, y que cometen delitos tomando esa posición como medio y como forma para la comisión delictiva en un beneficio propio y en perjuicio de una generalidad, ¿no? Entonces, esta delincuencia de cuello blanco, de nuevo, sí que tendría cabida dentro, pues el término de la corrupción que hablábamos antes, pero no tienen cabida dentro de aquí esa delincuencia convencional, una delincuencia que hemos conocido hasta ahora, que no tenía nada que ver con la posición o con el estatus del sujeto, sino que simplemente se cometía un hecho delictivo porque así estaba tipificado en el Código Penal, ¿no? Evidentemente, estos sujetos no irían más allá, pero se tienen en cuenta características concretas del sujeto que en otros casos no se tenían, ¿no? Evidentemente que no se necesita de reinserción, es falso, ya no de reinserción, sino de insertarlos dentro de la sociedad, es decir, han vivido fuera de esa realidad social que deberíamos de conocer todos, y hay que ponerlos dentro para que salgan, por decirlo así, y en términos no sé, un poco vulgares, sacar de esa burbuja en la que han podido estar durante años, ¿no? Es cierto que entonces esta delincuencia presenta unas características concretas y distintas. Cierto que rompen con esa afirmación contundente que durante años hemos escuchado, pero hay que cumplir con la legalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Código Penal así le contempla. Entonces, es necesaria la inserción, sea delincuencia de cuello blanco o sea una delincuencia convencional, ¿no? De la misma forma. Mi pregunta es, ¿son igual todas las categorías? ¿Se debería de responder igual a todas las categorías? Pues en principio y a priori no porque, repetimos, no tiene nada que ver, por ejemplo, una estafa con un delito de tráfico de influencias, por ejemplo, y por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué el programa sí trata de igual forma a todos estos sujetos? Y trata de igual forma a todos estos sujetos teniendo en cuenta que se hizo un estudio de campo en el que se compararon, por un lado, las respuestas que dieron, un total de 28 presos condenados por todos esos delitos dentro de delitos económicos que hemos visto, con la de dos grupos. Primero y por un lado, con 23 personas en libertad con responsabilidad delictiva en empresas y con 27 reclusos condenados por otros delitos. Claro, si yo tomo de referencia un total de 28 presos condenados por delitos económicos de un total de 2.000, claro queda y evidente queda que estamos dejando fuera muchas categorías delictivas. Además, también hay que tener en cuenta la media de edad, que eran 52 años. Pero el hecho más relevante y que a mí me hace preguntar realmente las categorías de esos sujetos, ¿cuál es el motivo
por el que se compara solo con la responsabilidad de personas en empresas siendo directivos, ¿no? Personas en libertad. ¿Por qué no con personas sí en libertad, pero que tengan otros tipos de responsabilidades u otros tipos de empleos o de trabajos? ¿Por qué en concreto nos centramos en los directivos de empresas? Entonces estamos enfocando de nuevo estos delitos económicos a esa tendencia del cuello blanco, ¿no? Y además, bueno, sí que lo que de aquí salió es que no había tantas diferencias como se presentaba o como se pretendía que hubiese casi en el imaginario entre unos y otros, ¿no? Pero las había. Y estas personas condenadas por delitos económicos en comparación presentaban unos rasgos concretos, todos ellos. Y eran alto o puntuaban alto en narcisismo, en egocentrismo, en liderazgo, y todos tenían unas carencias de empatía reseñables o señalables. Y además eliminaban la responsabilidad propia de la conducta delictiva, es decir, decían que no había como tal una responsabilidad delictiva, ¿no? Entonces, esas características que no eran las únicas, sino que se completaban pues con una estabilidad emocional mayor que el resto de los internos, con situaciones poco altruistas, en el que solo tenían también en cuenta sus propias opiniones, hicieron o hacen de este programa que parta de la base de esas características concretas. Por lo tanto, no es cualquier sujeto de delitos económicos, sino en el propio programa se van a trabajar estas características que sí, tomándolas de forma general como propias de los delincuentes económicos, hay que tener en cuenta que no de todos los delincuentes económicos, porque como muestra o como punto de partida se han tomado una serie de sujetos con unas características que ya, por ser, por ejemplo, delincuencia cuello blanco, son distintas al resto de las formas de delincuencia, ¿no? Otro punto importante que se presentaba para estos sujetos era que eran capaces de manipular y de persuadir a otras personas para lograr objetivos propios, ¿no? Y tenían un concepto de sí mismo muy favorable, distinto que el que revelaría un comportamiento delictivo, ¿no? Es decir, aquellos que entran en prisión no tienen socialmente ni para ellos mismos una visión favorable, sino todo lo contrario. Y también autojustificaban su conducta, es decir, había como una especie de doble moral. Bueno, puedo llegar a entender que si una ley dice que lo que yo he hecho es delito, vale, pero es que mi conducta era mejor que la hiciese que si no la hiciese. Mi beneficio era mucho mayor que el pequeño daño que he podido causar, ni siquiera ha habido víctimas de mi delito. Eran frases que se extrajeron de esta serie de cuestionarios que se pasaron, ¿no? Estos sujetos, ¿qué necesitan para poder participar en el programa? Bueno, pues lo primero deben de aceptar la responsabilidad del hecho. Ya dijimos que debería de ser una participación voluntaria, pero para participar deben aceptar la responsabilidad del hecho. Y esto no es decir, sí, yo soy responsable del hecho, ¿no? Sino que para iniciar ese tratamiento comienza con una aceptación de la responsabilidad del hecho que de lograrla satisfactoriamente pasarían, por decirlo así, a un módulo o al módulo siguiente del propio programa. Eso como punto de inicio, pero como punto de finalización es que pidan perdón a las víctimas directas o indirectas de forma generalizada. No se necesita un perdón público, pero el perdón en su forma más humana, que reparen el daño causado siempre que sea posible y en una forma que tampoco sea un perjuicio para ellos, de forma que modifique su conducta, la percepción hacia los demás, hacia la víctima, hacia el propio hecho, y que no reincidan al cumplir la condena. Ese sería el fin último y el que se pretende. ¿Cómo se ha organizado entonces el programa para lograr esto? Bueno, pues hay alrededor de 32 sesiones, en principio serían 32 modulables,
de forma grupales, aunque pueden ser individuales. Y se presentan 7 unidades, 7 unidades terapéuticas, que la última de ellas sería esa fase de justicia restaurativa, ¿no? Se presentaría una sesión semanal y cada una de estas unidades se debe de ir superando de forma positiva para poder avanzar a la siguiente. Y así se completaría el total del programa en alrededor de 11 meses, lo que se vincularía con esa necesidad de que aún les queden pues, al menos 2 años en prisión para poder cumplir los objetivos de forma positiva. En esa fase final denominada de justicia restaurativa, lo que se prevé es que tengan encuentros con víctimas de delitos similares o del mismo delito, que bien víctima directa o víctima indirecta que de alguna forma haya sufrido el perjuicio de los actos del sujeto, y en estas entrevistas pues se pueda hablar, se pueda valorar, puedan entender cuál es el daño de sus acciones, pero también se prevé una ayuda, tanto dentro como fuera de prisión, a gente desfavorecida, gente que necesite cuidados incluso personales, que se aleje de esa comisión delictiva de un delito económico, pero que aterrice en la vida social del día a día, es lo que pretende el programa. Y así se pueda poner pues, en el lugar de las personas que o bien han sufrido un delito o bien que sufren algunas de estas carencias. Por lo tanto, se va a ir trabajando de forma primaria, o lo primero, esa motivación a la participación voluntaria, pero y repito porque es creo que el punto más importante del inicio del programa, es que realmente sea voluntario, es decir, que el sujeto tenga verdadero interés en modificar su conducta. Y se debe de identificar, debe de autoentenderse, ¿no? De valorar su autoestima, de cómo él mismo ha operado en la comisión del delito o no, y favorecer y modificar las habilidades sociales del mismo, ¿no? Otorgándole así un sistema de valores, una responsabilidad, una vivencia social positiva, alejada de esa comisión delictiva. De esta forma, pues como ya hemos adelantado, pida perdón, repare el daño causado y además, y el último de los puntos, que sería el más importante, sería la reinserción y la aceptación de la estigmatización. Bueno, el punto de la reinserción entendemos o esperemos que se va a cumplir. Las estadísticas para otros tipos de programas que se desarrollan en instituciones penitenciarias indican que más del 80% de los presos no vuelve a delinquir, al menos en los 5 años siguientes de su salida de prisión, por lo que se debería entender que en este caso también debería de ser así. Y la aceptación de la estigmatización. Se trabaja como el sujeto al salir de prisión va a sufrir cierta estigmatización, que no debería de ser en cierto modo así, puesto que la reinserción y la reeducación que aboga el programa sería otorgar al sujeto de mecanismos suficientes para que tras su salida de prisión pueda adecuarse a esa vida social. Sin embargo, la estigmatización de los presos en España es una realidad, sigue existiendo y no se tiene de la misma forma o no se valora igual a las personas dependiendo del delito que hayan cometido, pero es cierto que para los delitos económicos, ya casi después de haber hablado de esta serie de delitos económicos para los delincuentes de cuello blanco, la estigmatización cada vez es mayor. Antes, con el paso de los años, se ha ido dando importancia a estos actos, las consecuencias que los mismos tenían, los medios de comunicación se han hecho eco de una forma condenatoria de los actos, lo que ha llevado a que también la sociedad aprecie y entienda que los delitos económicos también son delitos y que por tanto deben de recibir un reproche, ¿no? Sin embargo, y automáticamente, aunque tenemos el plus de que la sociedad se ha dado cuenta de que esto es delito, se estigmatiza al preso como punto negativo, ¿no? Entonces hay que apoyar a estas personas en esa reinserción en el punto de la estigmatización. ¿Por quién se va a impartir y cuándo se va a impartir? Bueno, actualmente participan 68 internos, ya
dijimos que de forma voluntaria, pero estos 68 internos han sido seleccionados, ¿vale? El programa lo imparten un total de 40 psicólogos que se han formado de forma específica o especializada, y de los presos que querían participar en el mismo se han seleccionado a los más idóneos para cumplir con los objetivos del mismo. Se ha puesto en funcionamiento a inicios de este año, entonces es muy pronto para hacer una evolución de cómo marcha el programa, pero se está impartiendo actualmente, ya digo, en 68 internos en distintas prisiones de España. Hay prisiones que lo están aplicando, por ejemplo, en el País Vasco, aquí en Castilla y León en la prisión de Valladolid y demás. Lo que se intenta o a donde se quiere llegar es que se puede impartir en un total de 31 cárceles españolas y en 9 centros de inserción social, pero con el paso de los años y poco a poco y viendo si realmente resulta adecuado. ¿Qué ocurre si resulta adecuado o no? Primero, que necesitamos que el programa termine, que el programa culmine en su primer ciclo con internos, y segundo, que estos internos realmente obtengan una libertad y pueda valorarse y verse cuál es su vida fuera de la prisión, ¿no? Entonces, para ir terminando, para no alargarme más de la media hora que María ya os avisó, ¿cuáles son mis conclusiones o las conclusiones que yo obtengo y las críticas que me sugiere, ¿no? Bueno, la primera ya se habría comentado un poco, ¿no? Se trata de igual forma a delincuentes que, aunque sí económicos, responden a realidades distintas, ¿no? Ya hemos valorado esta posibilidad con anterioridad, ¿no? Delincuentes económicos pueden ser todos o son muchos, pero como ellos mismos difieren en esas características personales, en esa posición anterior de la entrada de prisión, cuál es el motivo de la comisión delictiva y cuál es el daño causado, son distintas, ¿no? Otra de los puntos en contra que encuentro es que solo se encargarían psicólogos a día de hoy de este programa, sí formados de forma especial, lo cual no tiene punto de discusión, pero ¿por qué solo psicólogos, no? Creo que habría otra serie de profesionales que podrían participar en estos programas y que los harían más ricos en conocimiento, fomentando también otros aspectos que igual un psicólogo no llega o no alcanza, ¿no? Yo, bueno, hice criminología y como forma de prevención, como forma de participar en un proyecto, considero que el criminólogo podría estar dentro, sin hablar de profesiones que ya se encuentran en otros programas de intervención, como por ejemplo puede ser un educador social, un terapeuta, incluso un jurista, ¿no? Otro de los puntos en contra que encuentro es que este programa aún no aparece dentro de la propia web de instituciones penitenciarias, ¿no? Instituciones penitenciarias en su página web, en Google, cualquiera la puede encontrar, tiene un punto de reinserción, de reeducación, de programas de intervención, en el que aparece en esa lista de la que os hablaba al principio, y otro tipo de actividades o de formación que se realizan en prisión. Este no está. No sabemos o no se tiene muy claro por qué, porque bueno, ya se lleva desarrollando casi 5 meses y es momento de que se actualice, ¿no? Pero es que ya no solo esto, sino que es que además el programa se ha tildado de un carácter privado. ¿Y por qué privado? Pues se ha tildado de ese carácter privado en el sentido de que hay personas que de forma mediática se las ha conocido, pues lo que hablábamos antes, por supuesto, por su condición, por el tipo de delito que es. Si leemos la prensa, lo que nos dice es que este programa se van a poder acoger condenados como Bárcenas o Urdangarín, por poner ejemplos, ¿no? No hay que tildar de privado un programa de intervención o de reinserción porque esa persona tenga un carácter mediático, ni muchísimo menos, todo lo contrario, o así lo quiero entender yo, ¿no? Y además, porque este sí es privado y el resto de programas de intervención no merece la misma privacidad o no tienen los mismos derechos todos los internos en instituciones penitenciarias. Por otro lado, la escasa extrapolación de datos, ¿no?
punto o ese momento en el que se hace una encuesta, por decir así, a 20 y pico personas internas en instituciones penitenciarias por delitos económicos, quedan fuera multitud de puntos de vista o de opiniones de propiamente de delincuentes que están en prisión por esa serie de delitos que también se van a aplicar, ¿no? Entonces queda como un poco coja la investigación en ese punto para poder aplicar este programa. Evidentemente, desconocemos los resultados hasta que finalice el programa, ¿no? Y lo que ya adelantaba, se necesita una vida en libertad para conocer estos verdaderos resultados. Y aunque evidentemente todo eso son puntos a favor, porque crear un programa de intervención específico, buscando esa reinserción, esa verdadera recuperación de la persona delincuente para que continúe su vida en sociedad, es siempre motivo de alegría, por decir así, ¿no? Es positivo recuperar esas personas o que esas personas recuperen su vida en sociedad. Pero creo que aunque responde evidentemente a una necesidad concreta, se debería de identificar de forma positiva cuáles son las delincuencias o cuál es la delincuencia que realmente está detrás de esto. Porque no podemos ayudar a alguien de una manera si no es por el delito que esa persona ha cometido, ¿no? Entonces, que tengan cabida otros tipos delictivos aquí que no tienen, por decir así, sentido dentro de este programa, pues sería un punto en contra del mismo. Entonces, bueno, sin más, agradezco que me hayáis escuchado y, bueno, pues quedo abierta a cualquier duda, a cualquier pregunta y demás. Pues muchas gracias, Alicia, por la excelente exposición, muy clara y de un tema muy de actualidad que estamos viendo en los medios y yo creo que vamos a seguir viendo, pues porque afecta eso a personajes muy mediáticos. Es el turno ahora para hacer preguntas, las podéis plantear por el chat o levantando la mano. Y bueno, pues por ahora ya tenemos dos, pero antes quería, abusando de tu confianza, plantearte una pregunta. A mí me ha parecido muy interesante o me ha llamado la atención el aspecto de que se vayan a promover unos encuentros entre los participantes del programa y las víctimas. ¿Qué opinión te merece? No sé si puedes hablarnos un poco más de esto. A priori y en principio, y sin llegarse todavía a llegar a ese punto de encuentros, yo considero que es positivo. Muchas veces creo que las víctimas tienen ese sentimiento de víctima y hablar con el que haya podido ser el delincuente o el agresor facilita o ayuda a que ese sentimiento disminuya, ¿no? Este tipo de programas se ha llevado a cabo sobre todo con terroristas de ETA que han tenido encuentros con las víctimas de los mismos y ha sido de forma positiva, ¿no? Entonces, viendo que esto ha sido de forma positiva, creo que se puede extrapolar automáticamente también para otros delitos y que va a tener efectos positivos. El único punto en contra que yo encuentro es que hace referencia a que no solo van a poder tener encuentros con víctimas de los delitos por los que ellos están condenados, sino por otro tipo de delictivo, ¿no? Entonces, ahí me chirría, o sea, no sé cuál es realmente la finalidad, o no entiendo cuál es realmente la finalidad que se enfrenten a víctimas de otros delitos. Entiendo que tendrán que ser una categoría similar, pero no sé si realmente de ahí se va a poder obtener unos beneficios, por decir así, que cumplan con los objetivos del programa. Sí, pues muchas gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que al final, hasta que se ponga en práctica, no vamos a poder valorar realmente qué funciona y qué no. Bueno, en cuanto a las preguntas, nos pregunta por aquí María Cristina Fernández si consideras que la no incorporación de criminólogos responde a una escasa voluntad política de invertir realmente en el programa. O, bueno, otra forma de plantearlo, si es una especie de salvoconducto para que exista apariencia de trabajo real en reinserción. María Cristina, pues creo que es un poco de todo, ¿no?
creo que la figura del criminólogo en España todavía no nos la creemos, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo los estudios universitarios han estado ahí casi como unos subestudios, una forma pues de formación posterior a lo que a lo que era una licenciatura o una diplomatura, y actualmente sí es un grado universitario a todos los efectos, ¿no? Y parece que desde, no sé, una voluntad política no se nos tiene en cuenta, porque habría que modificar, o quiero pensar que habría que modificar tantas cosas que no renta, ¿no? Siendo claros. La presencia del criminólogo sería necesaria en numerosos espacios, no solo en instituciones penitenciarias, ¿no? Considero que en un juzgado la presencia del criminólogo sería necesaria, creo que en centros escolares sería necesaria, creo que estamos preparados para dar ciertas charlas formativas o informativas, ya no solo en cuanto a la prevención del delito, sino también en cuanto al perfil de la víctima, ¿no? Pero parece que como estamos en un punto medio entre la psicología, la sociología, el mundo del derecho, nuestra labor se difumina, ¿no? Entonces, es como que nuestra presencia eliminaría trabajo a otras ramas, a otras disciplinas que llevan presentes en esos mercados laborales durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es como si pongo al criminólogo en este sitio, me voy a poner en contra a otra cantidad de gente que no sería deseable, ¿no? Entonces, como siempre, voluntad política, pues valoras pros y contras, ¿no? Y lo que quieres como político sí es el bien común, pero también el bien casi de ese político, de esa forma de entender la política. Entonces, no conviene o no compensa, casi en términos electorales, llevar a cabo esta serie de reformas, ¿no? Entonces, bueno, también es de decir que la presencia del criminólogo tuvo su espacio en instituciones penitenciarias, pero desapareció. Entonces, bueno, complejo. Yo creo que debemos de seguir reivindicando nuestro papel en la sociedad, y yo creo que lo conseguiremos porque es necesario. Bueno, creo que de esta segunda parte de la pregunta que nos dice si, o sea, si sería un salvoconducto para que haya apariencia de trabajo real en reinserción. O sea, podría preguntarte, ¿tú de verdad consideras que el programa va a valer para la reinserción o es apariencia de que se hace algo? Yo creo que sí va a servir. Creo que va a servir, pero porque justamente por una de las principales críticas, porque han encuadrado dentro de delincuentes económicos multitud de delitos, ¿no? Entonces creo que al final dentro del programa se van a poder acoger presos que realmente sí les van a servir, y van a haber un trabajo real en reinserción. Ahora bien, han tendido, o creo que han pretendido tapar un poco ese tipo de delincuencia de cuello blanco a la que hacía referencia con este programa, ¿no? Es decir, si metemos muchos tipos delictivos, esto va a quedar ahí diluido y no va a tener esa repercusión mediática que igual tenía, ¿no? Que sea de carácter voluntario, considero que es un punto a favor, ¿no? Pero que personajes mediáticos como hablábamos antes, o Rodrigo Rato o Bárcenas, se acoja realmente a este programa tal y como está previsto, considero que no. Creo que no va a servir, pero porque creo que las carencias sociales o prosociales de estas personas no van a ser suficientes con un trabajo en instituciones penitenciarias de 11 meses. O sea, creo que un pensamiento sobre sí mismo en el que valoras que tu acto delictivo puede ser delito, pero que el beneficio que tú has tenido es mucho mayor que el perjuicio que ha podido tener una víctima, creo que eso no se soluciona en 11 meses. Muchas gracias. No, está claro, sí, pero bueno, siempre está bien, pues por lo menos un granito de arena. Nos pregunta María Josefina Pérez, dice, concretamente en el caso de los delitos de corrupción, considerando que el problema principal es el incumplimiento de la ley, luego la falta de valores éticos como la honradez y la conciencia social. ¿Cuáles son los contenidos que recoge el programa de reinserción para que sea efectivo?
No entiendo muy bien la pregunta, María Josefina. O sea, no sé si me quieres preguntar que en mi opinión cuáles deberían de ser realmente lo que recogiese el programa para que fuese efectiva. Vale. Creo que lo primero que para que sea efectivo es que deberían de haber dicho claramente a quién va dirigido el programa, ¿no? Creo que eso es el punto de partida. Va dirigido a estos sujetos por esto y por esto, ¿no? De forma particular y en mi posición no me atrevo a decir cuál debería de ser el contenido concreto, ¿no? Sí, tengo unos estudios previos que hacía antes referencia de forma criminológica, pero no considero o no tengo ahora mismo la capacidad de saber decir cómo se debería de actuar con estos presos, ¿no? Creo que el trabajo sería mucho más complejo. Deberían estudiarse con detenimiento, no me dedico a ello, mi punto no es en concreto cómo reinsertar a estos delincuentes, entonces no me atrevo a decir. Evidentemente habría que contar con la presencia de psicólogos, indudablemente, de educadores sociales, de terapeutas y el criminólogo que como tal se dedique a estas funciones creo que sería necesario, pero no me mojo, por decirlo así. No lo sé cuáles serían sus puntos concretos, ¿no? Evidentemente trabajar en las carencias, pero no sé de qué forma. Una pregunta complicada, la verdad. Nos pregunta ahora Alén o Alén Peña, ¿cómo afronta en tu programa el desafío del determinismo? En mi propuesta como tal no tengo una propuesta, ¿no? Entonces no sé muy bien, Alén. A ver, que nos confirme, yo entiendo que es pues en el programa en Fideco cómo lo están afrontando, pero... O sea, no sé si me quieres preguntar que... O sea, no sé, Alén. O sea, determinismo biológico. En el sentido de que nuestros actos no son libres. O sea, no sé si va por ahí. La forma de entender de que nuestros actos no son libres, que están predeterminados. Si vas por ahí, yo lo del determinismo, no. La realidad estratégica del programa me refiero. No sé si lo que voy a decir te resuelve o si te deja María conectar el micro y que te expliques. Lo que creo es que no parte de esa realidad el programa, no parte de que los actos estén, por decir así, determinados, sino que existe una voluntad del sujeto en cometer ese acto, ¿no? El sujeto, el delincuente, dentro de las opciones o de las posibilidades que se presentan, decidiría delinquir porque difiere de mucha forma de una delincuencia convencional, ¿no? No responde a los mismos principios ni a las mismas categorías, ¿no? Entonces, no sé si te dejan, ya te digo, conectar el micro, podemos discutir porque no sé muy bien por dónde vas, no sé muy bien cuál es la pregunta. Sí, claro, si quiere participar, pues le abrimos el micro o la cámara, o por el chat, si prefiere. Bueno, si no, en todo caso, pasamos a la siguiente pregunta y cuando se conecte, es que no sé si igual le llega con retraso la señal o algo, cuando volvamos a Vale. tener noticias, retomamos esta pregunta. Nos pregunta María, retomando las características generales de los delincuentes económicos, como la valía personal o el narcisismo, ¿podemos considerar que puede haber una voluntad viciada para conseguir los beneficios penitenciarios? Es decir, una falsa voluntad personal de reinserción.
Pues sí, sí, yo creo que en cierto modo sí. Y digo sí porque es cierto que la participación es voluntaria y que los psicólogos, porque de momento son psicólogos, deben de valorar si realmente se ajusta o no a las características que se necesitan para participar en el programa. Pero es cierto que puede haber esa falsa voluntad de participar. Pero por otro lado, como no hay en sí un beneficio penitenciario, sino que simplemente se valora la participación activa y positiva en el programa solamente si se ha finalizado, creo que un poco elimina esa posibilidad de falsa voluntad. También hay que tener en cuenta que está dividido en 7 módulos y que hay que ir superando uno a uno cada uno de ellos de forma activa y de forma positiva también. Entonces, no creo que una persona, tras una falsa voluntad para obtener unos beneficios de alguna forma, realmente pueda superar esos 7 módulos coordinados por diferentes psicólogos, ¿no? Creo que iría mucho más allá. Creo que esas características personales no permitirían poder lograr el objetivo final tras, no sé, engañar, por decir así, a diferentes psicólogos, ¿no? Creo que las personas a las que se enfrentan con este programa están suficientemente preparadas también en este sentido, ¿no? Conocen cuáles son las características del sujeto y cuáles pueden ser las formas que tenga lo mismo de proceder, evidentemente negando y dejando fuera que los psicólogos pudiesen dar un acto a quien realmente está participando en el programa con una falsa voluntad, ¿no? O sea, obvio esa posibilidad porque considero que no es viable ni siquiera valorarla. Pues muchas gracias, Alicia. Pues no habiendo más preguntas, no sé si queréis esperar un momento a ver si hay alguna más y si no ya daríamos por concluida la sesión. Y nada, volver a agradecer a los participantes pues eso, que hicieran el debate y a Alicia por su exposición tan clara de un tema tan interesante como este. Nada, pues no habiendo más preguntas, pues damos por finalizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.